Bienvenidos todos a este curso de Academia Cristo. Un saludo en el nombre de Jesucristo. Estamos aquí para estudiar la última lección de nuestro curso. El curso es la Biblia en el principio. Hemos estado estudiando el libro de Génesis. Estamos hoy en Génesis 27, versículo 1 a 29. Vamos a estudiar una parte de la historia de la vida de Isaac y Rebeca y los gemelos. Y vamos a ver, honestamente, vamos a ver pecado en cada uno de los personajes principales de la historia. Pero a pesar de todo, Dios cumple sus promesas. Y vamos a ver que el amor de Dios es completamente inmerecido, pero el Señor es fiel. Y podemos confiar que Él va a cumplir sus promesas a pesar del pecado humano y a veces aún utilizando las acciones malas de personas para hacer lo que Él quiere hacer. Como siempre es nuestra última clase, ustedes saben muy bien que vamos a tener micrófonos desactivados durante la clase, pero estamos aquí para participar, comentar y preguntar. Entonces, cualquier cosa, cualquier comentario que tengan durante la clase, con confianza pueden activar el micrófono para participar, pero después volver a desactivarlo, por favor. Comencemos nuestra lección con una oración. Dios de amor, leemos las historias de los patriarcas, nuestros ancestros espirituales, y vemos sus pecados y sus debilidades muy claramente. Nosotros también somos seres pecaminosos y débiles, pero en tu gracia no los rechazaste y tampoco nos rechazas a nosotros. De verdad eres un Dios de amor. Que el mundo vea tu amor en nosotros. Amén. Como les mencioné antes, hoy vamos a comenzar hablando del proyecto final, porque es importante para esta clase, para poder estudiar un poco más de Génesis, y también el propósito es utilizar lo que hemos estudiado en la clase, que es el método de las 4C. Entonces voy a otra vez explicar lo que es el proyecto final y vamos a tener un poco de tiempo si existen preguntas o dudas. El proyecto final es cómo vemos si les estamos enseñando en una manera clara en la clase. Entonces entonces para mostrar lo que hayan aprendido ustedes y también para nosotros es para ver si hemos enseñado la clase en una manera clara. Entonces se van a utilizar el método de las 4C y también van a utilizarlo para desarrollar un plan para enseñar otra parte de Génesis, porque en esta clase de 8 lecciones no hay tiempo para estudiar todo lo de Génesis. Es un libro rico de contenido. Entonces no vamos a poder estudiar todo. Entonces el proyecto final tiene que ver con Génesis 37. Es la historia de José. Por supuesto, José es nieto de Isaac y hijo de Jacob, de quienes vamos a hablar hoy. Para hacer el proyecto, ustedes van a formar un plan para enseñar esta historia a otros utilizando el método de las 4C. No es necesario enviarnos una grabación de hacerlo, de enseñanza a otra persona. Si lo quieren hacer, está bien, pero el proyecto final específico es tener ese plan. La fecha límite sería el 17 de junio. Acaba de poner en el grupo, profe Joel, sus datos de contacto. Tiene un correo electrónico, su número de WhatsApp y también tiene los detalles. Entonces uno puede enviarle a profe Joel un plan escrito por WhatsApp, por correo electrónico. Si alguien quisiera desarrollarlo y después enviarle un audio o un video, también está bien. El punto
es hacerlo, es desarrollar el plan de Génesis 37 usando el método. Entonces, lo importante es hacer eso, usar el método. La forma, ustedes pueden decidir la forma que quieran. Escrito, audio, video, enviado por WhatsApp o por email. La fecha del límite otra vez sería el 17 de junio, o sea, en 15 días. Entonces, tienen 15 días para desarrollarlo. Mientras tanto, si tienen dudas o preguntas durante el proceso de hacerlo, estamos aquí, especialmente profe Joel. Desafortunadamente, tengo un plan para visitar a mis papás y a mi abuelo, pero no voy a poder siempre estar listo para contestar las preguntas o disponible para contestar las preguntas. Pero profe Joel sí va a estar listo. Y si tiene una pregunta específica para mí, voy a estar disponible hasta el domingo. Ok. Un poco más sobre el proyecto antes de tomar un momento para preguntas. Entonces, el primer paso sería siempre leer la historia. Entonces, leerlo de Génesis 37 para entenderlo. Y siempre ayuda a leer un poco antes, tal vez el capítulo antes para tener el contexto también. Y lo después para saber de dónde viene esta historia. Y hay 4 pasos, los pasos de que hemos hablado de captar, contar, considerar y consolidar. De mi punto de vista, siempre cuando preparo una lección así, dejo la preparación de la parte de captar hasta el fin, hasta que he usado las preguntas de considerar y consolidar para entender bien lo que es la historia antes de pensar en cómo voy a captar la atención. Pero para cada uno, y si ustedes quisieran empezar por preparar en orden de la enseñanza, está bien también. Okay. Hasta ahí. Preguntas, dudas, comentarios sobre el proyecto. Todo bien. Yo tengo una pregunta, pastor. Habla Rafael. Rafael, por favor. En el punto de considerar, ¿necesariamente tienen que ser 7 preguntas? ¿O pueden ser menos? ¿O puedo agregar una más? Bueno, en la enseñanza general, uno puede adaptar las preguntas a la situación. Para el proyecto, entonces, si usted está enseñando a un grupo, enseñando a la familia, vecinos, un grupo de estudio bíblico, se puede adaptar, ¿sí? No es una ley de Dios que tiene que usar las 7 preguntas. Pero para este proyecto, la preferencia es que usen las 7 preguntas. Rafael, ¿está bien? Sí, pastor, gracias, muchísimas gracias. De nada. Una Expedito. pregunta. Si algún compañero no llega a pasar el proyecto, ¿ustedes estarán pendientes de llamarlo, decirle qué le ocurrió, qué le pasó, cuál fue el motivo? Sí, vamos a estar en contacto sobre eso. Y aún si recibimos un proyecto y la persona pasa, pero hay unas cosas de que quisiéramos hablar, vamos a estar en contacto también. Pero de todos modos, no vamos a decir que alguien no pase sin decir nada. Vamos a estar en contacto. Y generalmente lo que quisimos ver es el uso de la palabra de Dios y el esfuerzo de hacerlo. Si hay unos detalles de que tenemos que hablar, está bien. No vamos a como estar, porque quisiéramos animar a personas a usar el método para enseñar la Biblia. Y el punto no es que nosotros vamos a desanimar personas con muchas críticas. ¿Está bien, Perfecto. Expedito? Okay. Sí, claro, ¿no? Sí. Okay. Preguntaba porque ahí puede haber alguien que no lo haga, ¿no? Y Sí. saber si ustedes como pastores o como iglesia, pues siempre van a estar pendientes de sus ovejas, que nosotros Sí. somos las ovejas de ustedes.
¿Sí o no? Así es. Y no, si no quisiéramos desanimar a nadie, entonces vamos a estar, Exactamente. sí, vamos a usar este proyecto como oportunidad para seguir enseñando. Claro. Ok, gracias. De nada. También José iba a comentar. Tal vez no. Carlos Humberto. La pregunta, la B y la C, usted ahí se puede, no sé, usar una, bueno, ya lo dijo que la dejáramos para el final. ¿Cómo vas a iniciar de una manera que capte la atención? Bueno, Como consejo suyo, bueno, ¿sería alguna técnica que hay que usar? no, todavía inicio con lo de captar. Cuando estoy en el momento de la enseñanza, es que en mi preparación ¿Sí? preparo la parte de captar al fin. ¿Me entiende? Entonces, cuando estoy enseñándola o cuando tengo un Para escrito, para enseñarla, cuando estoy escribiéndolo, dejo la ¿ya? parte de captar hasta el fin, aunque está Claro, aquí. una vez dominando todo, Sí, para dominar claro, la historia antes de ya, pensar en cómo voy a captar. ya. Pero ¿Sí? eso tiene que ser algo así breve. Sí. El captar es algo breve, porque jamás quisiéramos como atraer la atención a una anécdota muy chistosa, pero que no Claro, tiene nada que ver con la historia. la Entonces, historia. que queremos captar la atención, sino en una manera más o menos breve para poder después cambiar la vista hacia la historia bíblica. Ya, ya, muy bien. ¿Está bien, Carlos? Ok. Sí, Alejandro. Gracias, Miss. Yo solamente quería mostrarle un ejemplo, hermano. En mi proyecto pasado me tocó hacer un video. Y yo les pongo este clavo enfrente de ustedes. ¿Qué se les viene a la cabeza? Esa es Sí. una forma de captar la atención. Porque el clavo representa el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este clavo también representa el perdón de los pecados. Entonces, esa es una forma de captar la historia, algo simple, breve y que llame la atención y que sea fácil de interpretar y fácil de enseñar. Sí, buen ejemplo. Sí, gracias, Alejandro. Okay. ¿Algo más? Ok, adelante entonces, vamos a la lección de hoy. Les puse una pregunta de introducción en el grupo de WhatsApp y vamos a empezar ahí. Bueno, terminamos la última lección hablando de Abraham y Sara y Isaac, especialmente de Isaac y la prueba de la fe de Abraham que muestra su fe en la acción. Hoy ahora ya Abraham y Sara se murieron y Isaac se casó. Entonces vamos a hablar un poco como paso para la lección de hoy. Vamos a hablar un poco de Rebeca. La pregunta sería esta. Investiga la historia de Isaac y Rebeca en Génesis 24. ¿Quién es ella? ¿Cómo llegaron a casarse? ¿Aló? Laura, sí. Sí, porque me gustó mucho investigar sobre Rebeca. Rebeca viene a ser prima de Isaac, de la parentela de Abraham, ¿verdad? Pero del Logan es que se llama, se me confunde el nombre. Ellos se casan porque su mamá, porque Abraham no quería que se casara con nadie de las personas que estaban alrededor de donde ellos vivían y envió a su siervo a buscarle la esposa con su parentela. Sí, Laura, sigue, por favor. No, yo lo quería hacer cortico.
Bueno, el siervo fue a donde estaba la parentela, la familia se consiguió que estaba una chica que dice que era hermosa y consiguieron entonces que para que, y le dijo a lo que iba y dijo que él, pues como que lo reconocieron, que había estado con Abraham por mucho tiempo y entonces dijeron, bueno, si ella se quiere ir, pues que se vaya y así hicieron. Prepararon todos y ella se vino con su cortejo de damas y se casó con Isaac. Sí, gracias Laura. Y vemos como en todo el capítulo 24, la historia es muy bonita, ¿verdad? Vemos la fe de Abraham, el deseo de que se case su hijo con una creyente. Y también vemos la fe de su siervo, ¿sí? ¿Verdad? Henry, ¿iba a comentar de eso también? Sí, pastor, referente a eso también hay que ver el siervo tan fiel que tuvo Abraham en ese tiempo, que lo mandó a la casa de la parentela de Abraham para buscarle la esposa a su hijo como Dios había ordenado. Entonces ahí él le ora al Señor, dice al Dios de mi señor Abraham, para que le iluminara, para que le mostrara cuál iba a ser la mujer para su amo Isaac. Entonces hay algo muy particular que él se paró en un pozo donde daban de beber, sacaban agua para beber al ganado y para llevar para su casa. Entonces el Señor le muestra al siervo, a Rebeca, que en el momento que él está pendiente a ver quién le da agua, y él le pide agua a Rebeca y Rebeca, muy atenta, muy amable, le da agua al siervo y le da agua para sus camellos. Ahí donde el siervo ve que esa es la mujer ideal que para Isaac, y ahí pues ahí llega a un acuerdo con sus papás y de ahí entrega los dotes y se lleva a Sara hacia la casa de Abraham. Sí, gracias Henry. Y vemos, especialmente en habla de la oración muy específica del siervo, ¿verdad? Vemos que es un tema en todo el libro de Génesis que es tan importante los descendientes, la línea de la familia del Salvador que iba a abrir. Desde Génesis 3:15 vemos que la descendencia y la familia que iba a venir después. Bueno, no sé de ustedes, pero yo no paso mucho tiempo pensando en que si mi familia en 100 años va a ser muy grande, mi descendencia. Pero hay algo diferente en la historia de Génesis porque ellos sí estaban pensando en la descendencia y las promesas de Dios hablan del plan de salvación del futuro, de lo que iba a pasar, ¿verdad? Sí, gracias Henry. Alejandro también iba a comentar. Sí, de hecho, Abraham no quería que su hijo Isaac se casara con ninguna mujer cananea, porque las mujeres cananeas eran adoradoras de ídolos. Y Abraham quería que su hijo Isaac tuviera una muy buena esposa. Y de hecho, cuando él ya hace la oración y pide las dotes de camellos, y él hace la oración y le dice que si la mujer que ha de venir es la esposa indicada para mi hijo, que venga y se acerca al pozo. Y ella viene de noche. Y en ese momento él entiende que la oración era lo más importante, porque para poder pedir, y pedía de corazón y de fe, entonces ahí se le presentó la esposa a Isaac. Y en ese entonces, cuando ya se le presentó a la esposa, él inmediatamente supo que Jehová le había escuchado su oración y que era la mujer indicada para Isaac. Sí, gracias. Gracias. Y vemos que al fin, bueno, no vamos a llegar al fin de Génesis 27 hoy, pero vamos a ver que Isaac iba a seguir el ejemplo de su papá también, en enviar al fin de la historia, después de muchos eventos de que vamos a hablar, le envía a Jacob también, le envía Isaac a Jacob también para buscar a una esposa creyente. Sí, gracias Alejandro. Atalaya, Carlos, ¿un comentario? Pastor, Dios le bendiga.
quería que me informe, ¿no? Porque tenía una duda acerca de los dotes. Creo que era una cultura diferente, ¿no? Porque en sí eran aretes, ¿no? Que creo que se puso Rebeca en la nariz, ¿no? Sí, No sé si nos puede dar alguna información en el aspecto, ¿no? Porque ahora si comparamos, sobre todo en Occidente, y vemos bien la historia y nos parece raro, ¿no? Y muchas cosas ahí. Entonces siempre he tratado de ver esa forma y creo que era una costumbre. No sé si nos puede informar acerca de eso, pastor. sí, gracias Atalaya. Entonces, ya mencionamos que eso pasó hace 4,000 años, ¿verdad? En el otro lado del mundo. Entonces, la cultura, bueno, era muy, muy diferente que donde vivimos nosotros. Entonces, y lo vemos en sus costumbres. Vemos también si están leyendo el libro de Génesis, lo ve en el capítulo antes de lo que vamos a estudiar hoy, 26. Vemos como cómo hicieron un acuerdo, un contrato entre Isaac y sus vecinos. Y es algo un poco raro a nosotros, pero entendemos que cuando leemos la Biblia, estamos leyendo un libro, bueno, antiguo, muy, muy antiguo. Entonces, ya han cambiado muchas cosas y de vez en cuando vemos como la evidencia de las diferencias de cultura, como en lo de Rebeca y así con los regalos de camellos y todo eso, así hicieron los matrimonios de ese tiempo. ¿Está bien, Atalaya? Amén, pastor. Ok, muy bien. ¿Algo más? Ok, vamos a seguir adelante entonces. Hablando ahora, vamos a Génesis 27. Entonces, se casaron a Rebeca y Isaac. Y dice al principio que Isaac vio a Rebeca y la amó, ¿verdad? Entonces vemos el amor entre esposos. Pero y después de un tiempo, Dios les bendijo con gemelos. Y cuando se nacieron, o antes de que se nacieron, Dios anunció que iba a ser el hijo de promesa. Otra vez la importancia de la promesa, de la bendición del primogénito en el plan de Dios para la salvación del mundo. Iba a ser el hijo de promesa, Jacob, en vez de Esaú. Y vamos a ver que eso es algo muy importante en la historia de hoy. Entonces ya estamos en Génesis 27. Vamos a usar las preguntas de siempre aquí. Ya está muy viejo Isaac y su esposa también. Ok. Empezamos. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Aquí de Génesis 27, 1 a 29. Buenas noches. Personajes: Isaac, su padre, Isaac, sus hijos, Jacob, Esaú, Rebeca. Son los personajes principales en este momento de la historia. Sí. Gracias, Oscar. Muy bien. Sí, hay 4 personajes muy importantes. Y vamos a ver que cada uno tiene su papel particular en la historia. Gracias, Oscar. ¿Algo más? Tal vez. Sí, Lidia. Dios también está presente. Sí, Dios está ahí, ¿verdad? Siempre. Sí. Dios, vemos la mano de Dios en todo. Sí, gracias, Lidia. Tal vez podríamos mencionar, aunque no están los versículos específicos, las esposas de Esaú. De hecho, Génesis 26. ¿Es entre Génesis 26? Creo que sí, déjame checar. Sí, Génesis 26. Entonces, los versículos antes de lo que vamos a estudiar menciona las 2 hijas de Esaú. Entonces, es importante notar como, en primer lugar, tenía 2 esposas, que sabemos van contra de la voluntad de Dios, y son eteas, o sea, son de
son de los cananeos, los que no generalmente, y en este caso vemos que a lo mejor no estaban ellas creyentes. Y dice que fueran amargura de espíritu. Entonces fue un problema espiritual con sus papás, Isaac y Rebeca. Y vemos cómo es que Esaú es alguien que bueno, no vemos fruto de fe en Esaú. Ok, seguimos adelante entonces a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? La piedra que tapaba la boca del pozo es un objeto. Sí, una vez más, por favor. La piedra que tapaba la boca del pozo. Sí, bueno, eso sí, gracias, pero Génesis 24, ¿verdad? Cuando Henry, hablamos pastor. del pozo. Aquí en Génesis 27, la historia de Isaac, cuando Isaac bendice a Jacob. Henry. Yo veo aquí armas cuando Isaac le dice a Esaú que vaya y case para él, que tome Sí. su arco, que vaya al campo, un guisado. Sí. Puedo entonces yo decir que estaba aplicando tomate, cebolla, perejil. Sí. Gracias, Oscar. Henry, ¿algo más? Sí, pastor, la piel del cabrito para Jacob. Sí, la piel del cabrito y podemos también mencionar el cabrito del guisado que preparó él. Sí. La piel de los cabritos que usó y también la ropa de Esaú que utilizaron para engañar a Isaac. Los vestidos. El pan también. Lidia, ¿qué? ¿Qué fue? El pan. El pan también. El pan vino. está ahí. Sí. Carlos Humberto. El vino. El vino también se menciona. El vino. El trigo, mosto, se menciona. El rocío del cielo, dice pan. Sí. Pieles, cabritos, ganado, guisado, aljaba. Sí. Después Cabras. Después de esta pregunta ya tengo hambre. No cené antes de la clase. Porque menciona todos los ingredientes, ¿verdad? Entonces ya tenemos y es interesante porque en la historia de Génesis hemos pasado como en Génesis capítulo 10, como cientos de años pasan en el transcurso del capítulo. Pero en Génesis 27 mayormente habla de los detalles de un solo día, que es interesante poder ver exactamente lo que está pasando en el momento, ¿verdad? Y por eso tenemos tantos detalles de cómo comían en ese entonces, y también se puede ver es como evidencia de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que le dio a Moisés las palabras exactas que iba a poner en la palabra de Dios para darnos a nosotros algo tan claro de un día específico que desde hace 4,000 años después podemos ver claramente lo que pasó en ese día. Bueno, sí, impresionante la obra del Espíritu Santo aquí en este capítulo. Ok, seguimos entonces con otra pregunta. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? Tal vez van a tener que ver el fin del capítulo antes. Esperar. Ver, ¿sabe?
Beerseba otra vez. Entonces, sí, entonces, de hecho, en el capítulo antes dicen que en ese entonces nombraron Beerseba. Ok, entonces estaba ahí donde vivía Isaac. En sus tiendas menciona las tiendas de Isaac también en la historia. Ok, eso es donde ocurrió. Todavía estamos en la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Eso es donde. ¿Cuándo ocurrió la historia? Sí, ¿cuándo ocurrió la historia? Cuando Isaac está envejecido y ciego. Cuando Isaac está envejecido y ciego. Entonces ya muy grande, a punto de morir, y por eso quiere bendecir a su hijo Isaac, ¿verdad? Bien, sí, gracias Carlos Humberto. Ya son grandes los hijos también, ellos no son jóvenes. Entonces tenemos una serie de eventos en Génesis aquí. Le había vendido a Esaú su promesa, su derecho como el más grande a Jacob antes de esta historia. Después vemos que se huye entre estos eventos. Alejandro, otro comentario. Sí, de hecho, Abraham murió cuando tenía 175 años de edad y los gemelos tenían 15 años. Entonces, ahí ya se empieza a desarrollar la historia. Y Esaú tenía 40 años cuando tomó por esposa a Judith, hija de Berit, elitita, y también a Basemet, hija de Elón. Entonces la historia muestra que ya los hombres estaban bastante grandes y tenían conciencia de lo que estaban haciendo. Y también la historia transcurre todo para el proyecto de salvación que tenía nuestro Dios. Todo estaba pensado para el proyecto de salvación. Sí, y eso es algo importante, ¿verdad? Es cuando ocurrió dentro del plan de Dios para la salvación. Si uno hace toda la matemática, sube los números de Génesis, Jacob y Esaú tendría entre 73 y 77 años, usando los números que nos provee los que mencionó Alejandro, entre 73 y 77 años. Entonces, ya grandes, ya bien grandes. Bueno, vivían por vidas más largas de ese entonces que nosotros vivimos hoy en día, pero todavía grandes ellos. Ok. Pastor, ¿y en qué consiste el derecho de la primogenitura? Bueno, y casi menciono dos cosas, ¿verdad? Habla de la primogenitura y la bendición también. Y generalmente en ese entonces el hijo mayor recibía como 2 veces más que un hijo menor. Y lo vemos en la historia. Y también habla de este derecho de la primogenitura y también habla de una bendición. Pero además de ser una familia, y lo mencionó antes Atalaya, ¿verdad? Sobre la cultura, eso fue la cultura de ese entonces de dar los bienes al hijo mayor que iba a ser heredero. Pero también vemos que esta familia no solo fue parte de la cultura, sino también fue parte de la promesa. Entonces, la bendición, Abraham había recibido una bendición especial, ¿verdad? Que su descendencia iba a ser una gran nación, y específicamente por su descendiente iba a ser bendecidas todas las familias del mundo. Entonces, la bendición iba a ser algo muy especial para ellos. Entonces, pero vemos que menciona estas dos cosas, la primogenitura y también la bendición dentro del capítulo. Alejandro, ¿un comentario o pregunta? Alejandro y después Carlos Humberto. Sí, y también debemos recordar que la historia de Abraham y Sara es algo que debiéramos saber, ya que todo fue por el proyecto y la promesa que tendría Abraham, que por medio de él vendría mucha descendencia. Y lo más importante es que Dios estaría con él y que todas estas naciones heredarían
las primogenituras por muchos años. Y también Dios le hizo esa promesa que tendría un hijo, el heredero que sería Isaac. Entonces, de ahí que viene lo importante de que todo estaba preparado y todo estaba diseñado para lo que vendría más adelante, que era el Cordero redimido. Sí. Todos enfocados en Cristo. Todo en la promesa, la bendición era algo muy especial en esa familia. También cabe mencionar, bueno, antes, Carlos Humberto iba a comentar. Sí, no, era más o menos parecido, que eso era lo que Dios quería, que Jacob, o sea, que Saúl sirviera a Jacob, Sí, que fuera sí, así, porque era más tranquilo y Esaú era más de campo, más de casa, sí. según las características. Sí, y Dios de quería hecho, que se fuera. eso es algo que Dios les había dicho antes de su nacimiento, ¿verdad? Está en Génesis 25, 23. Y a Sara también se lo había comunicado. Sí, a Rebeca, Rebeca. Sí, Rebeca, el la Señor le mamá. había comunicado que Sí, Jacob, el segundo, el hijo mayor, iba a ser el hijo de promesa, el que claro. iba a llevar a cabo los planes de Dios. En 25:33, Esaú vende la primogenitura, que al fin de cuentas no fue suya para vender, pero fue parte de la historia también, ¿verdad? No. Pero sabiendo todo eso, entonces Isaac sabía la importancia de la promesa, de la descendencia, pero ¿qué es lo que quería hacer aquí al principio de la historia? Quería bendecir a su favorito sin Esaú. pensar en lo que Claro. le había dicho el Señor. Y entonces él quería bendecir todavía a Esaú. Ok, entonces, eso nos lleva a la pregunta después, porque en esta historia hay muchos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema aquí? Entonces, tal vez es difícil nombrar solamente uno, porque hay tantos. Marco. Primeramente, creo que la familia era disfuncional, porque tanto el padre como la madre tenían hijos favoritos. Sí, ¿Es cierto? sí, así es, Marco. Ninguno es inocente, ninguna de las cuatro personas es inocente en la historia. Sí, y Sí, otra cosa es sí, que Marco. Rebeca, cuando oyó la promesa, ella quiso intervenir, metió algo de ayuda, como tratando de ayudar a Dios, para que se cumpla la voluntad de que Jacob obtenga la progenitura, ¿no? Pues, que sea el elegido. Sí, gracias, Marco. Entonces, en vez de sencillamente decir, bueno, eso es lo que dice el Señor, que es lo que les había dicho el Señor, ella, bueno, trata de engañar a su esposo con mentiras iba a ganar lo que Dios quería. Pastor, otro problema gravísimo allí es la forma incorrecta de obtener las cosas. Sí, la forma incorrecta de obtener las cosas. Y sí, la forma de manipular a su esposo, en vez de sencillamente decir eso es lo que dice el Señor, vemos su forma de manipular. ¿Qué más? Otro comentario. ¿Lionel también iba a comentar? Bueno, pastor, ahí también, como era la mentira, eh, el temor que tuvo Jacob cuando, ¿cómo te puedo decir? Tuvo miedo cuando le dijo, no, Rebeca dice, no, que el mal le caiga a ella, ¿no? Por parte del problema, ¿no? Sí, parte del el enojo. Sí. El patrón en la familia de engañar y manipular.
Y también podemos mencionar el de parte de Rebeca y Jacob, de no sencillamente confiar en las promesas de Dios, de no confiar en Dios que iba a hacer todo para el bien. Sí. Gracie, también un comentario. ¿Me escuchan? Sí. La debilidad también de Esaú, porque tuvo debilidad en la parte de vender la primogenitura por las lentejas. También en esa parte veo ahí un problema, debilidad, realmente no tomó en cuenta o tanto interés o cosas así que por un plato de comida. Sí. Y también, bueno, en la parte del engaño, ahí se ven cómo engañó su madre, la preferencia, pues ya se sabe. Esa parte del engaño que le hicieron a Isaac. Sí, el engaño, el vender muestra una falta de fe, una debilidad de parte de Esaú, una actitud. Maxi, ¿algo que decir? Ese engaño Un problema puede ser también la ceguera de Isaac, ¿no? Porque si él no hubiera sido ciego, hubiera reconocido que Jacob era Jacob. Sí. Bueno, Sí. En vez de, nadie sencillamente dice la verdad. Bueno, es lo que Dios dice, ¿verdad? En vez de sencillamente decir, Dios dice que vamos a bendecir al segundo, a Jacob. Pero en vez de sencillamente decir la verdad, todos están engañando a todos, manipulando, mucho enojo, bueno, problemas de familiar. Ok, sí, gracias. También. Laura, es Laura, creo, ¿verdad? No, Luz María. Luz María, por favor. Sí, gracias. Otro problema puede ser allí anteponer las obras humanas a la palabra de Dios. Pensar que lo que estamos haciendo es bueno ante Dios y resulta que es un desastre. Sí. Sí, en vez de, bueno, la falta de confianza. ¿Y cuál era el otro problema de Jacob, pastor? Sí. Que era lampiño. Sí. Bueno, no sería el problema más grande. Sí. Bueno, para él fue un problema para poder engañar a su papá. Un obstáculo en su plan de engaño. Ok. Bueno, Guillermo también tiene la mano. ¿Y Guillermo iba a comentar? Sí, pastor. Maxi, sí, tuvo razón. El comentario que hizo hace un momento. Isaac tenía un impedimento, no veía bien. Pero esto solo era físico, pastor, porque también tenía una ceguera espiritual, en sentido espiritual. Porque a pesar de la conducta desviada de Saúl, él seguía siendo su hijo favorito. Y bueno, había decidido bendecirlo con la primogenitura. Esto podría parecer, bueno, algo normal porque él era el mayor, pero bueno, no debemos de olvidar, pastor, la revelación que Rebeca recibió antes de que los gemelos nacieran. Y la venta también del derecho de la primogenitura. Sí. Entonces había un problema ahí grave con Isaac, aparte de la ceguera, digamos, física, también tenía pues cierta ceguera espiritual, ¿no? Sí, gracias. Y vemos en el último versículo del capítulo anterior la amargura de espíritu que tenía Isaac por las mujeres de su hijo, ¿verdad? Y es evidencia, alguien preguntó en los comentarios que sobre lo bueno, ¿por qué dejó Dios a ellos a casarse como 2 veces como Esaú o vemos en Salomón? Pero lo interesante es, cada vez que vemos este pecado en el Antiguo Testamento, vemos los resultados que siempre son malos, ¿verdad? En la vida de Esaú, en Abraham ya vimos el problema con Agar y Ismael. Lo vemos en Salomón, menciona específicamente que sus muchas esposas lo llevaron a pecar. Y la familia de David también vemos los resultados. Entonces, la Biblia sí presenta lo que pasó, pero menciona las dificultades, los resultados del pecado en su vida también. Ok. Isaac nos iba a comentar.
Sí, pastor, o sea, ahí también estaba dando que un problema sería la falta de cumplimiento, ¿no? Porque vemos en el 25, cuando Esaú llegó del campo y vendió, cambió sus derechos de primogénito. Entonces, simplemente no supo lo que hizo en aquel tiempo, ya que se cumple, que ve que sí es real. Entonces, cuando se enoja, ahí sí empieza la Sí, sí, Isaac. Todos están, bueno, Isaac lo vendió y lo quería después y sí, tantos problemas. Ok, vamos adelante entonces. Ahora vamos a hablar de los eventos de la historia. Creo que ya hemos mencionado casi la mayoría, pero vamos a empezar. Empezando desde el principio de la historia, Génesis 27, 1 a 29. ¿Quién nos puede ayudar con nombrar los eventos? La petición que le hace Isaac a Esaú. Ok, empieza ahí, ¿verdad? La Sí. petición de Isaac a Esaú. Sí, Bien. después Rebeca estaba oyendo. Ujú. Y Rebeca explica a su hijo lo que estaban planeando a su padre. antes Esaú se va al campo. Ujú, Y ahí, sí. de ahí explica Rebeca a Jacob lo que estaba pasando. Y lo que iban a hacer para engañar a que él se hiciera pasar por Esaú. Sí. ¿Y qué más? Y Y la preparación de todo el engaño que hizo Jacob. sí, no fue como un momento de debilidad, fue un engaño complicado, ¿verdad? Entonces vemos los pasos que tomaron con los cabritos, con la piel del cabrito y todo eso, sí. Ok, ¿qué más? Alejandro también iba a mencionar unos detalles. Sí, y una vez que hicieron el engaño, obviamente Rebeca escuchó, ¿cierto? Y Jacob le responde, pero madre, Esaú es un hombre peludo. ¿Y qué pasa si me toca y se da cuenta de que lo estoy engañando? Entonces ahí Rebeca le manda a buscar 2 cabros de su ganado y hace poner las piel y se hace vestir con las ropas de Esaú para que su padre sintiera y lo oliera que era un hombre de campo que estaba acercándose a su padre y preparándole el guisado que Rebeca le hizo pensando que era Esaú. Sí. Sí, bueno, otro comentario. Lionel. La bendición de Isaac a Jacob, que le bendijo, que iba a tener todo, y que los que lo bendigan serán bendecidos y los que los maldijeran también. Es un evento futuro, ¿no? Que hasta hoy creo que el pueblo de Israel también tiene esa bendición, creo, y todos los hijos de Dios. Sí. Sí, veamos unas palabras que también Dios utilizó para bendecir a Abraham. Las palabras de Jacob. También no quisiéramos pasar por alto que Isaac está sospechoso, ¿verdad? Entonces, de eso, vemos que tal vez no fue el primer engaño en la familia. Entonces, él está ahí como tiene sus dudas cuando Jacob habla con él, pero después bendice a Jacob. Tal vez no podemos estar seguros porque no nos dice qué es lo que está en la mente de Isaac y el corazón, pero tal vez de sus palabras vemos que está pensando que eres tú mi hijo Esaú, y tal vez Isaac también está recordando que si aunque sea Jacob, él sabía lo que Dios le había dicho. Sí, se hizo la voluntad de Dios. Sí, al fin de cuentas, bueno, sin querer hacerlo, Sí, se hizo sí. la voluntad de Dios, ¿verdad? Sin el deseo de Isaac y Esaú.
Es un evento de la historia. También que aun cuando Isaac utilizó todos los sentidos porque tocó, olió, probó, tocó, el oído no lo engañó. Él reconoció que no era la voz de Saúl, pero se dejó engañar a la final. Sí. Sí, gracias, Luz María. Está bueno el guiso. Sí, sí. Eso nos lleva a la última pregunta. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Ya, bueno, mencionamos varias preguntas, varios problemas. ¿Se resuelven o no? Sí. ¿Sí? No. Sí. Se resuelve el problema de dar la bendición al escogido por Dios. Dios obró en medio de esta situación. El problema en la familia continuó. Claro. Sí, y vamos a ver más engaños en las historias después. El engaño de los hijos de Jacob cuando vendieron a José en la esclavitud. El engaño aún antes del tío de Jacob cuando está trabajando para ganar, para poder casarse con Raquel. Vemos mucho engaño en la familia, pero a pesar de todo, entonces creo que podemos decir que sí se resuelve el problema, porque a pesar de todo, la promesa perfecta de Dios se lleva a cabo. Entonces, a pesar de todo lo que vemos aquí, Dios es fiel a sus promesas. Marco, ¿también iba a comentar? Sí, pastor, desde mi punto de vista, a mi parecer, creo que no. Obviamente la promesa persiste, ¿no? Pero de aquí se acrecenta el problema porque este problema salta incluso a la siguiente generación de la mentira. Y continuamos la lectura, ya los hermanos Jacob e Isaac empiezan la persecución de cobrar venganza por lo que le había quitado, pues, ¿no? Y al final sí no hay tal promesa de matarlo a su hermano por haberle quitado la primogenitura. Hacen la paz, pero si vemos este inicio que hubo una mentira en esta familia, hubo esas preferencias de un padre hacia un hijo, esto aquí se hereda, pasa a la siguiente generación. Lo que pasa con Jacob y su hijo que tiene, sí. con José. Sí, con José. Sí. Vuelve a suceder lo mismo. Sí, con el favoritismo, otra vez, Sí. y va a pasar, ¿verdad? Y el favoritismo, el engaño, todas esas cosas que son, y lo vemos también. Bueno, vamos a hablar ahora de lo de consolidar para aplicarlo, pero vemos cuando bueno, creo que les he mencionado que tengo 5 hijos, y en ellos yo veo como que los pecados del padre, ¿verdad? Que ellos tienen las mismas tentaciones y vemos que se caen en los pecados también, porque tienen la imagen del padre, que es, en vez de la imagen de Dios, tienen su herencia de pecado, y lo vemos en la familia de Jacob. Vemos en la familia de Jacob que lo del engaño, las mentiras, el favoritismo, los vamos a ver otra vez en Génesis, todos esos temas. Gracie también iba a comentar. No, ok, está bien. Ok, seguimos adelante. Con consolidar. Ahora hemos visto ya bien los detalles de la historia. Tan interesante ver un día en las vidas de nuestros antepasados de la fe. No fue su mejor día, pero un día importante en la historia de la promesa del Salvador. Entonces, ahora para empezar, un resumen. ¿De qué se trata la historia que estudiamos? Maxi. Pastor, la bendición de Isaac. La bendición de Isaac, sí, sencillamente la bendición de Isaac. Bueno, sí, para Jacobo, ¿verdad? Oscar, también un comentario. Sí, pastor.
lo importante para ellos en su época, la importancia de esa bendición que venía sobre el hijo dada por el padre. Es algo a resaltar, que la buscaban con ahínco, ya que pues Isaac se la iba a dar a su hijo Esaú, pero Jacob luchó, así fuera engaño y todo, porque para ellos era de un valor importantísimo esas palabras que saldrían de la boca de su padre hacia ellos, el luchar por esa bendición. Sí, luchaba por la bendición. Y vemos eso sí es bueno. El valor que tenía la bendición en esta familia, sí, eso es algo bueno. Pero el cómo lo trataron de ganar, eso no fue tan bueno. Bueno, seguimos adelante entonces, porque al fin de cuentas leemos la Biblia para ver el plan de Dios, pero también para pensar en su significado para nosotros hoy en día. Entonces, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? A veces es fácil condenar a personas que vivieron hace tanto tiempo, pero Pastor, usándolo como espejo, expedito. bueno, ponle cuidado que hay en la historia de Jacob y Isaac, desde el vientre había una disputa. Jacob nunca engañó a su padre. Si usted, bueno, no digo si usted, yo analizo de la siguiente manera. Desde que iban a nacer, desde que están en el vientre de su mamá, había una disputa entre los dos. Acuérdese que entre los dos se disputaban para salir primero para nacer. Y por eso la partera vio que venían dos y le tocó amarrar una cinta al que asomó primero la mano, que fue Esaú, para distinguirlo que era primogénito. Y el que nació primero fue Jacob. Porque primero que sacó la mano fue Esaú, según cuenta la historia, lo que hemos tratado de investigar bastante sobre eso. ¿Qué pasa? Jacob nunca engañó a su papá. Quien engañó a Isaac fue su esposa, porque oyó todo lo que tramaba y Esaú fue un hombre de campo, un hombre de trabajo, un hombre cazador. En cambio, Jacob era pasivo. Jacob se guardó todo el tiempo para Dios. Por eso le compró la progenitura a Isaac. Se la compró. ¿Por qué? Con un plato de lentejas. Y sabía, papá Dios sabía que el elegido para él era Jacob. Entonces, Jacob nunca engañó, para mí, Jacob nunca engañó a su padre. Quien hizo la trama del engaño y que Jacob le siguió el juego fue su mamá, para que recibiera las bendiciones. Y si vamos a seguir, como dicen los compañeros, más adelante seguimos mirando, Jacob es engañado. Cuando su primera esposa que quería y el hombre le tocó trabajar 10 años, 14 años, porque era 7 años por cada mujer que tuvo. Sí. Engañado por sus hijos. Entonces todo eso lo que yo digo, como dicen muchos, sino si uno analiza bien, los dos hermanos desde su vientre estaban disputando. Lo que pasa es que Jacob siempre se guardó para Dios, mientras Esaú nunca se guardó para Dios, porque siempre tuvo dos mujeres y Jacob siempre nunca, cuando Jacob se fue, cuando recibió la plenitud, Jacob iba soltero. No se había casado. Es lo que dice la Biblia. Expedito, ¿tiene una Biblia ahí? Sí, señor. ¿Me puede leer Génesis 27, versículo 24? Génesis 27, 24 dice: y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob le respondió, yo soy. Pero ya Jacob tenía que seguir. Ya Jacob tenía que seguirle la mentira a la mamá. Sí, pero eso sería la mentira más clara de la Biblia. Ahí, ¿verdad? Él dice, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Jacob ya tenía como 70 años, no fue un niño. Sí, no, claro. Aunque su mamá, porque aunque Jacob, fue el plan de su mamá, es una mentira muy cuidado, clara. Según lo que dice ahí, tanto Jacob
como Esaú tenían era 40 años. No, Jacob bueno, y Esaú en el versículo anterior de sí, este capítulo cuando ellos, ya tenía Esaú 40 años. Pero sí, eso pasa unos años después, porque ya está al punto de morir su papá. Entonces ya estamos hablando unos años, y si uno bueno, calcula todos los años que menciona Génesis, ya tenía más de 70 años. Y entonces, sí, fue el plan de Rebeca, entonces no es inocente ella tampoco. Pero, pero es un engaño muy claro de parte de Jacob. ¿Eres tú mi hijo Esaú? Engañando a su papá ciego y viejo, ¿verdad? En versículo 24. sí, claro. Y cuando lo leemos, tenemos que ver que aunque ya debe recibir, tenía el derecho Jacob a la bendición en dos formas, por el anuncio del Señor y por el haberlo vendido, Esaú. Todavía es una mentira y no disculpamos a Jacob por su mentira, por decir que fue la voluntad de Dios, sí, pero fue mejor dicho, no sería engañar y mentir, sería haber dicho la verdad con amor a su papá. Bien, regresando a la pregunta entonces, pensando ahora en lo que vemos en la historia, ¿qué pecado me enseña a confesar aquí? María. A mí más que pecar en el pecado de la envidia, de la codicia, cuando envidiamos o codiciamos algo que otro tiene. En Sí, este caso, envidiar la bendición, recibir la bendición del Padre. Sí, todos querían eso, envidia, sí, y lo vemos en nuestras vidas también, los resultados de la envidia, y lo confesamos. Sí, gracias María. Henry, díganos. pastor, otra que nos enseña a confesar es También. a no mentir, pastor, que por las mentiras, mire lo que lleva, las consecuencias que trae la mentira, porque está escrito que no debemos de ser mentirosos. Entonces, ahí es una de las consecuencias que nos enseña, y lo que nos enseña esta historia es eso, a no mentir. Así, pase lo que pase, ya los planes de Dios ya están hechos, no hay que cambiarlos. Ya estaba hecho en el plan de Dios que Jacob iba a ser el heredero, sin mentir, y si ellos dicen la verdad, todo no haya pasado nada porque ya está en los planes del Señor. Entonces nos enseñes a no mentir. Sí, y Henry, ¿cuántas veces no mentimos cuando pensamos que tenemos un pretexto, verdad? Es que para proteger a esa persona voy a mentir, o para poder mantener mi trabajo, para proveer para mi familia. Voy a tener que mentir en esto, pero es una mentira pequeña, lo que sea. Al fin de cuentas, a raíz de estas mentiras es una falta de confianza en el Señor. O una verdad media, pastor, porque a veces decimos la mitad de la información para sacar conveniencia y de algo que muchas veces nosotros queremos que la otra persona crea porque a falta de información termina siendo mentira igual. Sí, sería. Sí, pero si el deseo, el motivo es engañar a otra persona, es como mentira. Sí, gracias Maxi. Oscar. Yo considero que otra cosa de aprender y que podemos llegar a evitar es el tener favoritismo. Favoritismo en este caso, hacia los hijos cuando hay varios, porque como decían los compañeros, Isaac tenía su favorito, Rebeca tenía su favorito y cada cual tiraba para lo suyo. Y se repite también cuando Jacob ya está viejo y tiene como favorito a su hijo José, porque conllevó a ese favoritismo que yo considero que se puede enredar esa clase de amor con lo que digo, favoritismo, y que problemas no solo en el hogar, sino en las diferentes cosas que nosotros movemos, sea en el trabajo, sea en la sociedad y en especial en la familia. Es un gran problema. Sí, Oscar, también es otro pecado. Lo vemos también
el libro de Santiago, condenando el favoritismo. Es así y vemos los resultados en la historia. Gracias, Oscar. Luz María también iba a contar. También, pastor, sí, gracias. Y de la falta de paciencia en las promesas del Señor. El Señor tiene promesas para nosotros y queremos, o nos angustiamos o nos estresamos cuando resultan las cosas como nos parecen. Entonces la impaciencia es un pecado. Sí, falta de paciencia. Nosotros también vemos en nuestras vidas también, ¿verdad? Sabemos que el Señor es bueno, el Señor es poderoso, Él nos va a proveer lo que necesitamos, siempre va a cumplir sus promesas. Pero a veces con nuestras acciones vivimos como no fuera poderoso el Señor para cumplir, para darnos lo que necesitamos. Lionel, ¿iba a comentar? Sí, pastor, a no ser persuadidos también a mentir, porque fue persuadido por Rebeca a que mienta a Isaac, creo. Sí, bueno, sí, vemos en Rebeca esa actitud también. Gracias, Leonel. Y en nuestras vidas también, esta tendencia a usar nuestras palabras para engañar. Ajá. Sí, gracias, Leonel. Guillermo, un comentario. Sí, pastor, un comentario nada más sobre el pecado que nos enseña. Es el engaño, pastor, porque aun cuando Rebeca tuviera la razón, pues eso no es una excusa para engañar. La Biblia nos enseña que la forma de vencer el mal es haciendo el bien, no replicando el mal. En Romanos 12:21 queda muy claro. Ese es mi comentario, pastor. Exactamente. Entonces, gracias, Guillermo. Y está muy claro la Biblia en este punto. El pecado de otra persona para mí no es contexto, no me da la razón si estoy pecando también. Entonces, cuando estoy peleando con otra persona, el hecho que él empiece la pelea no me da el derecho de, estoy en mi enojo, le voy a tratar como me está tratando él. Bien, gracias, Guillermo. También tiene la mano y Erwin. Sí, profesor. Bueno, yo pienso que el principal pecado de esta historia es la mentira. Y no una sola mentira, una cadena de mentiras. Una cadena de mentiras que Jacob hace desde el versículo 19, ¿no? Cuando le dice que ha ido a cazar. Y cuando su padre le pregunta, ¿y cómo tan rápido que hiciste? Él incluso lo mete a Dios. Porque Jehová tu Dios hizo que encontrara delante de mí. Entonces hay una cadena de mentiras ahí que no se puede soslayar, no se puede. Entonces yo pienso desde mi punto de vista de que la mentira es el principal pecado de esta historia. Sí, gracias, Erwin. Entonces, si es el pecado principal, vamos a verlo en nuestras vidas también por el espejo que es la ley de Dios. Bien, vamos con Maxi y después Alejandro. Un pecado también puede ser el descuidar la bendición que Dios nos da, ¿no? Porque vemos que para Esaú la cambió por un plato de comida. Porque en realidad él había llegado a un acuerdo con Jacob. Él había cambiado por un plato de comida. Pero capaz que uno puede enseñar también a cuidar de las bendiciones que Dios nos da. Digo yo. Sí, gracias, Maxi. Y cuando pensamos en nuestra fe, bueno, su fe en ese entonces fue en la promesa y la fe que Dios iba a cumplir la promesa de la bendición, de verdad, en su familia. Y nuestra fe está en lo que Dios sí cumplió la promesa. Entonces, nosotros si descuidamos la bendición que Dios nos ha dado, un tesoro precioso, pero si tenemos ya mucho tiempo en la fe, tal vez es fácil
tratarlo como si no fuera algo muy, muy especial, no algo muy bueno, no algo, un tesoro que tenemos que es tan precioso para nosotros y tan precioso para compartir, ¿verdad? Como si es algo de cada día y para mí, o vivir como si fuera más importante la comida, un plato de comida como Esaú. Bien, Alejandro iba a comentar. Sí, Hebreos 12:16 menciona de que no haya ningún fornicador ni nadie que no aprecie cosas sagradas como Esaú, que cambió de una sola comida, vendió regalado su derecho de primogénito. Entonces, esto nos aplica a nosotros como cristianos, porque nosotros como cristianos muchas veces tendemos a caer en el engaño y a ser parte del engaño, ya sea por hablar mal de un hermano o hablar mal de un amigo, y caemos en el mismo juego que cayeron. Entonces, acá lo que nos está refiriendo es que tenemos que tener derechos sagrados con las cosas que son primordiales, que son primicias, que son la escritura, y el regalo que nosotros tenemos como cristianos es tener el secreto sagrado y guardarlo, y no ensuciarlo, ni mancharlo con mentira, con engaño, ni hablar mal de nosotros mismos, ni siquiera de los hermanos, ni siquiera de desear las cosas del hermano, porque también nosotros caemos en el juego de querer desear lo que el de al lado tiene. Entonces también estamos cayendo ya en el juego de la traición de nosotros mismos, porque nos estamos traicionando en nosotros. Y entonces acá lo que está hablando de que seamos bendecidos con la promesa y con las primicias que nosotros se nos regalaron para enseñanza de nosotros mismos. Sí, así es, gracias Alejandro. Sí, entonces, pues, sí, pensamos en la tendencia de engañar en vez de decir la verdad y vivir con las consecuencias que son resultados. Bien, Erwin. ¿Iba a comentar, Sí, Erwin? hemos hablado ya hace un instante, profesor, acerca de la mentira que hay en los versículos desde el 19, habíamos hablado. Y bueno, tal vez acotar a eso que no es un justificativo el interés que tenga una persona, así sea su madre, por uno de los hijos. No es un justificativo, o sea, ha habido una mentira y bueno, para mí, les reitero, el pecado es la mentira en esta historia. Sí, la mentira, y lo reconocemos en nuestras vidas, ¿verdad? Tal vez por mentiras obvias como lo del versículo 24, o tal vez con engaños más sutiles que también son pecaminosos. Gracias. Entonces, pero después de ver nuestro pecado, tenemos, y en nuestra enseñanza también presentamos el amor de Dios, que es la única solución de nuestro pecado, ¿verdad? ¿Dónde veo el amor de Dios aquí en esta historia? ¿Dónde veo el amor de Carlos Humberto? A pesar de las mentiras y de los engaños de Sara y Jacob, los dos hermanos fueron bendecidos y se cumplen las promesas de bendiciones para los dos, para la familia. Sí, gracias Carlos Humberto. Y especialmente, bueno, pensamos en la bendición que Dios tiene para Jacob, porque como les había dicho antes de su nacimiento, por Jacob, Dios iba a llevar a cabo su plan de salvación, a pesar del pecado de todos los personajes de la historia. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de un amor inmerecido. Y tal vez no hay un capítulo mejor en todo el libro de Génesis que muestra que es por gracias que somos salvos. Porque no fue por los méritos de Isaac, ni Rebeca, ni Esaú, ni Jacob, que Dios lleva a cabo su plan de salvación. Pero fue por su amor inmerecido, por su gracia, que Dios llevaba a cabo su plan. Y fue sí por su salvación de ellos en la historia y por su perdón, pero también para nuestra, ¿verdad? Para cumplir la promesa de un Salvador que nos perdona todos nuestros pecados, los pecados de mentira y engaño. Bien, gracias Carlos.
Alejandro. Una de las bendiciones que Jehová le dio a Jacob es que lo bendijo con hijos e hijas y Ujú. le perdonó y le perdonó el engaño. Después de mucho tiempo, al fin pudo encontrar lo que él había buscado, que era la felicidad, y pudo concretar el plan de tener ser bendecido con ganados, hijos e hijas. Y por fin Raquel, después de sufrir tanto, dio a su hijo José. Y de ahí empezó de nuevamente el plan de salvación y que fue el elegido para poder llegar y poder liberar a Israel y así sucesivamente hasta que llegamos al Mesías. Sí, hasta que llega el Mesías. Eso es para donde vamos aquí. Aún acá ya como 1900 años antes, para allá vamos. Gracias, Alejandro. ¿Algo más? Bien, el amor de Dios, la gracia de Dios en esta historia, lo vemos que a pesar de ellos, a pesar del pecado y también en nuestras vidas, Dios nos bendice a nosotros también. Podemos contar las bendiciones, bueno, la gran bendición de la salvación por la fe en Jesucristo, pero también todas las otras bendiciones que tenemos no son por nuestros méritos, sino son regalos del amor de Dios para nosotros. Luz María, ¿iba a comentar? No, pastor, gracias. Okay. De nada. Ok. ¿Algo más? Ok. Seguimos adelante. Entonces, motivados por el amor, ¿qué me enseña aquí en esta historia Dios a pedir y a hacer? Alejandro. Confesar nuestros pecados. Sí, confesar nuestros pecados. Porque él nos conoce y sabe que somos pecadores y ante Él no le podemos engañar. El mismo profeta Ezequiel lo dice, que todos nuestros pasos están contados y los cabellos de nuestra cabeza están contados y no somos dueños de nuestros pasos. Entonces, la gratitud es pedir perdón por nuestros pecados y ser agradecidos. Sí, ser agradecidos por haber recibido el perdón de Dios en Cristo. Gracias, Alejandro. Carlos Humberto también iba a comentar. Sí, a ser obediente con los padres, a aceptar los destinos de nuestras vidas con mansedumbre y agradecimiento. Sí. Sí, gracias, sí. Mansedumbre, sí. Muy bien, gracias. Y Pablo de México iba a comentar. Sí, pastor, nada más era también para comentar que respetar las decisiones, ahí nos enseña a respetar las decisiones del Señor, hablar siempre con la verdad y ser respetable ante las decisiones. Eso es lo que iba a comentar. Sí, gracias, Pablo. Es lo sencillo. Aquí vemos todas las dificultades en su familia por tanto engaño y mentira. En vez de sencillamente decir que a Rebeca y Jacob pudieron sencillamente haber dicho, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios nos dijo directamente, ¿verdad? Sí, entonces, pero vemos los problemas. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos motiva a hacer aquí? Es decir la verdad, sencillamente. Atalaya, Carlos, por favor. Atalaya tiene que activar el micrófono. Correcto, pastor, ¿me escucha? Sí. Acá lo dice que nos enseña a Dios a pedir y hacer por Él por gratitud. Realmente, como dije la otra vez, bueno, a confiar en Él, ¿no? Sobre todo porque Él hace un pacto con nosotros lo rompemos, pero el pacto de Él, Dios permanece para siempre. Entonces nuestra confianza plena está en Dios, descansar en Él, que Él, sus promesas van a ser cumplidas en nuestras vidas, ¿no? Sí, gracias, Atalaya. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, y creer en la promesa de Dios. También alguien mencionó en los comentarios pedir paciencia. Vamos a querer pedir paciencia, que Dios sí va a cumplir sus promesas. Sus tiempos no siempre son nuestros tiempos, pero las promesas son seguras. Bien, ¿algo más?
Ok, adelante entonces. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje, pensando en esta historia? Pastor. Pablo, sí, por favor. Yo creo que será un buen mensaje para una familia difusional. Un buen mensaje para una familia que tiene conflicto entre ellos mismos y se basan en su realidad en decir mentiras unos a otros y a otras personas. Ahí sería un buen mensaje como para meterlo y darles a entender que tienen que tener mucha sabiduría para arreglar sus problemas y tener siempre confianza en la palabra del Señor que se encuentra escrita en la Biblia. Sí, gracias, Pablo. Entonces, hablando con una familia con dificultades, bueno, podemos usar esta historia para mostrarles que muchas veces las consecuencias temporales del pecado son problemas en la familia, pero también podemos usarlo como consuelo, mostrando que a pesar de estas mentiras y la disfunción de la familia, Dios muestra su gracia en la historia. Y podemos decirles a la familia que Dios también tiene gracia para ti en Cristo Jesús, el descendiente de ellos, que vino para traernos perdón y paz y gracia, un amor inmersivo. Gracias, Pablo. Sí, con familias. Pablo, algo más. ¿Tenía otro comentario, Pablo? No, está bien. No, Paz, era nada más así. Okay, también para compartir entre los jóvenes, pastor, la importancia de buscar en oración la pareja, no sea que haya después amargura de espíritu. Sí, viene en el último versículo de capítulo 26, ¿verdad? Que buscar en una manera, bueno, la tentación es siempre solamente pensar en la belleza física, pero pensamos también, y podemos usarlo con los jóvenes en cómo hablar, cómo buscamos una pareja que nos va a ayudar en nuestro camino espiritual, ¿verdad? Bien. Y hablando, y Alejandro. Sí, que nos enseña que desde pequeños hay que decir la verdad. La verdad duele mientras se dice, pero después es un bálsamo. Bien lo dice el salmista, que la verdad es un bálsamo que cura el alma. Y en el Salmo 86:5 dice, porque tú, oh Jehová, eres bueno y estás listo para perdonar, y la bondad amorosa para con todos los que te invocan es abundante. Entonces aquí lo que nos está hablando, que Él está siempre listo para perdonarnos, pero siempre y cuando nosotros seamos capaces de hablar directamente con Él y confesar nuestros pecados. Gracias, Alejandro. Sí, es cierto. Y bueno, podemos usar esta historia para enseñar la importancia de decir la verdad como fruto de fe. Maxi. Yo me parece que también, ampliando un poco más, se puede compartir a cualquiera que esté pasando por una situación en la que se deja llevar más por los deseos de la carne que por los deseos del espíritu. Tomando en cuenta la situación cuando Esaú vendió su primogenitura por un guiso nomás, por tener hambre, por complacer los deseos de la carne. Sí, se mencionó en nuestra discusión anterior la palabra paciencia, ¿verdad? Bueno, entonces usando eso para tener paciencia y no hacer cosas y pensar en el plan más grande de Dios en vez de pensar solamente en un momento. Gracias. Bien, entonces ahora, tomando en cuenta lo que estudiamos, voy a comentar de dos temas importantes antes de concluir. Esta es la pregunta, si el fin justifica los medios o no, o es para decir, si el resultado final es bueno,
está bien hacer algo chueco, algo malo. Vemos aquí que no está bien mentir o en otra cosa. No sería bueno robar si vamos a ayudarle a otra persona con lo robado. Y esta historia habla de los pecados de todo. Al fin de cuentas, el fin o el propósito de Rebeca y Jacob fue lo que Dios quería, dar la bendición a Jacob, pero los medios no fueron tan buenos. Entonces, vemos a un pasaje muy bonito de Proverbios 3, 5 a 6. Dice, fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, confiamos en el Señor, ¿verdad? En nuestros corazones y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es exactamente lo que estaban haciendo Rebeca y Jacob, ¿verdad? Dependiendo o confiando en sus propios planes, sus propios medios, sus propios métodos. En vez de confiar o fiar de Jehová de todo su corazón, ¿verdad? Entonces no diríamos que en términos bíblicos que el fin justifica los medios. Los medios, Dios quiere que tomamos medios que están de acuerdo con su palabra. Un tema importante. La otra sería algo que vemos en la historia y de hecho algo que vemos que menciona el Nuevo Testamento en un tema importante. Menciona esta historia en Romanos para contestar esta pregunta. ¿Por qué Dios eligió a Jacob para que fuera el heredero y a Esaú no? Es una pregunta importante. Entonces, Romanos 9, 10 a 16 dice eso. También sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre de nuestro antepasado Isaac. Y aunque sus hijos todavía no habían nacido ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera, y no me compadeceré del que yo quiera. Así pues, y este es el versículo importante, así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios mantenga o Dios tenga misericordia. Es una parte de la Biblia un poco difícil, ¿verdad? Pero tenemos el resumen en el último versículo 16. No depende de que el hombre quiera o se esfuerce. Entonces Dios eligió a Jacob a llevar a cabo su promesa, no por la voluntad de Jacob, ni por sus esfuerzos, ni por sus obras, sino por la misericordia de Dios. Otra parte que nos habla de la misma cosa es en Efesios 1, 4 a 6. Entonces dice, en Cristo Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, es otro pasaje un poco difícil, pero es algo, entonces, sí, en la lección pasada hablamos de Abraham haciendo la voluntad de Dios, aun y cuando fue algo difícil para su propia razón, lo de sacrificar a su propio hijo. Y aquí habla de algo. ¿Qué hizo Dios? Dice aquí que nos escogió a nosotros. Entonces, no es que nosotros escogimos a Él. Él nos escogió. Eso es lo que dice en palabras claras. Y también dice que nos predestinó, ¿verdad? ¿Cuándo pasó eso? Antes de la fundación del mundo. Y dice predestinó. Antes de la fundación del mundo. Fue Dios sabiendo, Dios conociendo a nosotros aún antes de la fundación del mundo, nos escogió, es lo que dice. ¿Y para qué? Para que seamos santos y intachables. Solo en Cristo somos santos y intachables, ¿verdad? Para que, otra vez, por medio de Cristo, fuéramos adoptados como hijos suyos. ¿Y para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y ya lo dijimos antes, de que la gracia de Dios es su amor inmerecido. La cuestión de que habla de predestinación o de elección es algo difícil, pero es un concepto claramente bíblico. Porque por lo que vemos en Romanos 9, por lo que vemos aquí en Efesios 1, es un concepto bíblico. Y es algo que si confiamos en nuestra propia prudencia, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Pero sí es algo que creemos con una fe sencilla, que aun si ponemos bajo la palabra de Dios y lo recibimos con alegría, es algo de mucho consuelo. Porque al fin de cuentas, nuestra salvación, nuestro perdón, nuestra paz, nuestra vida eterna, no depende de mis propios esfuerzos, de mi plan, de mis habilidades, de mi voluntad, es la voluntad de Dios. Y es algo muy bonito. También notamos en especial que la Biblia no dice que Dios eligió o escogió unos para el castigo eterno. Entonces Dios, en su sabiduría, siempre habla de nuestra salvación, nuestra paz, nuestro perdón, nuestra vida eterna. Todas estas cosas son resultados de su gracia, de su misericordia, de su plan llevado a cabo en Cristo Jesús. Y cuando habla del castigo eterno, habla de eso como resultado del pecado humano. Entonces, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de la gracia de Dios, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Con la gracia nos hizo aceptos en Cristo. Ok. Es un concepto difícil. Ya es un poco tarde, pero si tienen más preguntas sobre el concepto, como siempre, voy a quedar después de la clase, o si tienen preguntas o dudas, podemos hablar más de este concepto por mensajes, por hablar por WhatsApp, como sea. Pero ahora ya es tiempo de terminar. Es nuestra última clase de esta lección, pero para empezar el curso les puse aquí, lo que ven ahí, que explica lo que es el programa. Estamos en uno de los 6 cursos de la Biblia. Tenemos 3 cursos sobre las enseñanzas de Jesús, 2 sobre temas especiales y 2 sobre la palabra sobre la vida cristiana y el evangelismo.
Entonces, espero que nosotros tengamos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios juntos de nuevo en otro curso. Pero aún si no, ha sido un gran gusto estudiar la palabra de Dios con ustedes. Una bendición. Y tal vez algún día, creo que no hay ninguna persona en esta clase que he conocido cara a cara. Bueno, uno, Kevin. He conocido a Kevin. Uno de las 30 personas que están aquí he conocido cara a cara. Espero tal vez algún día tener ese gusto, ese placer. Pero si no, por la gracia de Dios y por medio de la fe en nuestro Salvador Jesucristo, si no nos vemos en esta vida, vamos a poder ver en la gloria al lado de nuestro Salvador. Ha sido un placer, hermanos. Vamos a concluir ahora con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Bendiciones, pastor. Qué gusto. Un abrazo. Bueno, bendiciones, pastor. Gracias. Bendiciones, Nos vemos en otro pastor. curso, no me preocupe. Dios le bendiga. Falta Jade. Gracias. No lo veo, Jade. Bendiciones, pastor. No lo veo, Jade. Está jugando en la sillita. Una vez que está callada hay que aprovechar. Muchas Dios le gracias, bendiga. pastor. Cuídense, Dios le bendiga. Bendiciones. Gracias igualmente. Ahí está Jade, ahí está Jade. Jade, nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias, Gracias lo a queremos a todos. todos y Gracias. fue una bendición, la verdad, poder compartir con ustedes. Hasta me da un poco de pena despedirme. Espero que nos veamos en algún otro curso. En alguno nos vamos a juntar nosotros, así que nos van a ver ahí. Los queremos mucho y bueno, está. Un saludo grande. Espero que sigan aprendiendo como nosotros estamos aprendiendo también. Un abrazo, los queremos. Muchísimas gracias, Maxi y María. Adiós. Dios Bendiciones. le bendiga de Perú, Dios le bendiga. Bendiciones, chao, hasta allá. Atalaya, hasta luego. Bendiciones. Crece. Bendiciones, Gracias. pastor. Buenas noches. Nos vemos en el Bendiciones, próximo pastor. curso, si Dios quiere. Nos vemos en el próximo curso. A todos, hermanos. Bendiciones de México. Vale. Con el favor de Dios, Guillermo, un gusto. Un gusto, pastor. Dios lo bendiga. Muchísimas gracias, igualmente. Un placer, bendiciones. Santo Herminio, sí, un placer. Bendiciones. Amén, amén. Saludos para Bendiciones, todos. buenas noches. Isaac, buenas noches, bendiciones. Edwin, que Dios le bendiga mucho. Hasta luego. Juan Miguel. Mucho gusto, pastor, bendiciones, mucho provecho. Aprendí bastante la palabra de Dios. Primera experiencia en el curso de Academia de Cristo y me ha motivado a seguir sacando más cursos para ir aprendiendo más de la palabra de Dios. Excelente, Juan Miguel. Aquí estamos para servirte. Ok, muchas gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, yo también quería despedirme de todos. Ha sido enriquecedor y espiritualmente ha sido llenador y uno aprende demasiado, cosas que se iban olvidando y que en la medida que iban poniendo las tareas o los textos bíblicos al leer, se refrescaba la memoria inmediatamente y se venían las imágenes, y esas imágenes hacen que uno siga aprendiendo. Y el aprender espiritualmente, como se mencionó en el estudio que dio el hermano de Corintios, son piedras preciosas, que las piedras preciosas hoy en día hay que cuidarlas, porque es un regalo que nos dio nuestro Señor, y el regalo es un regalo que es perdurable, no es un regalo que se regala y después se quita. Es el regalo más importante que nos dio a nosotros, que es el perdón, la gracia y la vida. Porque si nosotros no hubiésemos tenido ese regalo, nosotros no hubiésemos sido salvos.
tampoco hubiésemos sido perdonados. Por más el esfuerzo que hubiésemos hecho, no hubiésemos sido perdonados y tampoco hubiésemos tenido el privilegio de alcanzar la vida y de llegar a la meta. Porque el que llega a la meta es el que será salvo. Y Apocalipsis 12:12, y el que aguanta, le pondré la corona de la vida. Entonces, este camino espiritual es un camino largo, no es un camino corto, porque mantenerse espiritualmente cuesta. Es difícil, pero no imposible. Tenemos ejemplos vivos de los apóstoles fueron imperfectos, pero se mantuvieron firmes hasta su muerte. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mantenernos firmes, fuertes. Sí, gracias, Alejandro. Sí, y por eso estamos, ¿verdad? El trabajo de mantenernos firmes es el trabajo del Espíritu Santo. Gracias a Dios. Bueno, podemos confiar que en clases así, por el estudio de su palabra, por repetir sus promesas, nos fortalece Dios para seguir adelante, para aguantar hasta el fin, ¿verdad? Y mi pregunta es la siguiente respecto a lo que es proyecto o academia. Después que se pasen todos los cursos, ¿qué proceso sigue después? Bueno, entonces hay otro nivel también. Entonces, después de terminar con el programa de discipulado, hay un discipulado 2, que sería en estas clases establecemos un fundamento y en las clases de discipulado 2 hablamos de cómo sobre el liderazgo en la iglesia, cómo guiarla y planear los servicios de adoración, cómo planear para plantar y levantar iglesias y cómo capacitar a otros para servir en el ministerio también. O sea que este proceso de Academia 1, por decirlo así, es lo que dice Mateo 24:14, predicar. Y acá nos estamos preparando para predicar, para hacer el discipulado, de hablar bien el mensaje, de impartirlo correctamente, de sacar dudas de la gente y curar heridas y dar esperanza mediante nuestro Señor. Sí. Entonces, y uno puede decir también, Alejandro, que bueno, estamos aquí para, bueno, sencillamente enseñar la palabra de Dios. Entonces, tomamos la palabra de Dios y la enseñamos. Y están para todos que vienen. Entonces, pero especialmente también tenemos la meta de, después de mucha enseñanza bíblica, en 1 de Corintios 1 y en 2 de Corintios 13 habla de la meta de estar del mismo sentir. Entonces, de llegar al punto, después de los estudios, de poder decir que con personas que estamos en la misma página, lo que ustedes creen es lo que nosotros creemos y estamos de acuerdo en la palabra de Dios y celebramos este acuerdo porque es algo no tan común en este mundo. Y la otra cosa es que para los que tal vez en sus comunidades no ven que si hay una falta, si no existe una iglesia bíblica, una iglesia que enseña lo que dice la palabra de Dios, estamos aquí para también ayudar a los que quisieran levantar iglesias bíblicas. Entonces, sí, la meta sencilla y grande y ancha sería enseñar la palabra de Dios como es. Y si hablamos de cosas más específicas, diríamos que estamos aquí para a llegar a este punto de tener el mismo ser de que habla en 1 de Corintios 1:10. Y también ayudar a personas a compartir con más, porque esperamos que no solamente son los en las clases que están recibiendo el mensaje, sino también los conocidos de las personas que están en la clase. Bueno, déjame por eso también un momento, Alejandro, voy a también saludar. Oscar, José, Isaac, Roberto, ¿todavía están con nosotros? Sí, pastor, buenas noches, yo estoy por aquí todavía. Le habla Roberto. Muy bien, Roberto.
Roberto, ha sido un gran gusto. Espero que tengamos la oportunidad de nuevo. Sí, pastor, eso espero. Yo creo que terminando el proyecto, profesor, ¿nos podemos inscribir a otra clase o ya lo podemos hacer? Claro que sí. Ustedes pueden, bueno, cuando quieran, están libres a inscribirse en las clases que están abiertos. Creo que en la semana que entra van a abrir otras clases. Entonces uno puede como terminar un proyecto y al mismo tiempo inscribirse en otro, si desean, si tienen el tiempo. Bendiciones. Oscar, Muchas gracias. gracias. Sí, el gusto es mío, Oscar. Ha sido un placer escuchar sus comentarios. Gracias por su buena participación en la clase. Hasta la próxima. Bendiciones. Hasta la próxima, con el favor de Dios. Sí. Amén. Buenas noches, pastor. Yo también lo dejo. Ojalá nos vayamos a ver en otro curso también, profe, de verdad. Bendiciones a usted por todo. Sí. Gracias por todo. Ha sido un gusto escuchando sus respuestas, sus comentarios tras la clase, Roberto. Que Dios nos permite este gusto de estudiar otra vez, ¿verdad? Que así sea, pastor. Hasta luego. Hasta luego. Yo también me voy despidiendo, pastor. Ha sido un gusto, de verdad, un tremendo privilegio de aprender y de aclarar muchas dudas y perdón a la vez, y dar las gracias que cuando tenía alguna duda le escribía y me respondía. Entonces eso se agradece mucho y muchas gracias. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada para censurar y para rectificar. Así es, Alejandro. Gracias por la participación, por siempre estar la persona dispuesta a participar y a mí me encanta la actitud de querer siempre decir lo que dice la palabra de Dios. Sí, es muy bonito, Alejandro. Espero que sí nos vamos a ver en otro curso. Perfecto, Alejandro. Yo también tengo la certeza. Bien. Y de verdad, muchas gracias. Y bueno, yo me despido porque no estoy bien de salud también. Muchas gracias y muchas bendiciones. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo nos inunde y nos haga ser fuertes en estos tiempos. Gracias, Alejandro. Que descanse. José, ¿todavía está con nosotros? José. Bueno, José, me despido. Bendiciones, José.